¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir algunas ideas como lo hacemos habitualmente en este espacio. Hoy en particular quería referirme a un principio de la filosofía oriental que muchas veces no se termina de comprender en su significado profundo, en su significado real. Y me parece que precisamente es esto lo importante a destacar y rescatar en términos de uno de aquellos ejes que habitualmente exploramos en este tipo de encuentros, que tiene que ver precisamente con la idea del crecimiento personal, de la propia superación, de nuestro desarrollo en todas las facetas de nuestra vida. Y eso a lo cual quería referirme hoy y compartir con ustedes tiene que ver con lo que habitualmente se conoce en Occidente como el principio del desapego. Sí, básicamente significa no quedar anclado a las cosas que nos suceden, sea estas cuestiones que tienen que ver con relaciones, sean cuestiones que tienen que ver con las posesiones. La idea que está imbuida en esta filosofía es que todo sufrimiento, recuerden que en definitiva este también es uno de los conceptos centrales de el budismo, por ejemplo, como filosofía transversal. El sufrimiento es motivo, ¿sí? O se genera a partir de la idea de la pérdida, ¿sí? Cuando uno se aferra a las cosas, insisto, sean cuestiones materiales o inclusive vínculos personales, invariablemente está expuesto en forma permanente a la pérdida, indefectiblemente. Esto sucederá y cuando esto ocurre nos enfrentamos a esa idea del sufrimiento. La idea del desapego precisamente implica asumir en forma consciente que nada tiene una permanencia asegurada, que la realidad real de la vida es precisamente la impermanencia y que todo aquello que en un determinado momento creemos tener, creemos poseer, creemos que nos pertenece, invariablemente en un determinado momento desaparecerá de nuestras vidas. Claro, cuando uno habla de esta historia del desapego, parecería ser que en realidad lo que está promoviendo es una suerte de falta de compromiso, de falta de involucración. Podría comprenderse desde una mirada bien ascética la idea de no aferrarse a las cosas materiales. Parece una cosa bastante obvia, más allá de que todos nos gusta y lo disfrutamos, pero entra muchas veces en colisión con algunas ideas cuando hablamos de no aferrarse, por ejemplo, a un vínculo o a una relación. Y esto en modo alguno significa una falta de compromiso, ni tampoco significa valorar o no esa relación por lo que significa y lo que representa en un determinado momento de nuestra vida, sino precisamente entender que nuestra vida es algo absolutamente dinámico, es algo que se transforma y que como consecuencia de eso también se transforman nuestras emociones y en consecuencia nuestros sentimientos y en consecuencia nuestros vínculos. No se trata de no involucrarse, no se trata de no comprometerse, al contrario, se trata de entregarse por entero, cualquiera sea la naturaleza de ese vínculo, en el momento que se produce, pero asumir que eso tiene que ver con un aquí y una ahora y que sería absolutamente pernicioso para nosotros, para nuestro equilibrio emocional y en definitiva para nuestra propia historia de vida, permanecer anclado eso, asumiendo que eso va a estar presente allí. La verdad que esto no es, más allá de que la idea del principio del desapego se ha extendido mucho, sobre todo a partir de esta interpretación de las clásicas filosofías orientales, esto no es algo distinto de lo que, por ejemplo, en corrientes de pensamiento de Occidente, ya en la Grecia clásica predicaban los estoicos. La verdad que me parece un elemento central en términos de la conciencia emocional de cada uno de nosotros, asumir que, en definitiva, en esta dinámica y en este cambio permanente del que todos constantemente hablamos,
obviamente también están involucradas nuestras emociones y las relaciones que se generan por eso. Esto, insisto, no pasa por no comprometerse, no pasa por no apasionarse por ello, sino simplemente asumir que ese aquí y ahora es reflejo de un presente y que no vamos a ganar absolutamente nada, más allá que una profunda frustración, si imaginamos la permanencia de aquello que por la propia naturaleza de la vida está sentenciado para ser efímero. Los invito a pensar sobre esto. Les mando un abrazo muy grande y seguimos conversando en breve.